que estamos, que necesitamos comunicar de una forma objetiva. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me Hola escuchas? amigo, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Todo bien amigo, muchas Qué gracias. bueno. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, por aquí ya tenemos a veintipico asistentes y vamos a dar inicio a este live que tiene dos temas importantes, importantísimos. Uno que tiene que ver con la autoinmunidad, este caudal de enfermedades en las cuales nuestro organismo empieza, o sea, el sistema inmunológico de nuestro organismo empieza a reconocerlo como a reconocer partes del mismo, las proteínas sobre todo, como anómalas, como extrañas, e induce un virtuoso ataque muchas veces encima de ella, favoreciendo la expresión de múltiples patologías. Y que, empezando por ahí, Pedro, no sé si es tu impresión clínica, la nuestra sí, es el crecimiento exponencial en los últimos años con respecto, no sé cómo andan las tasas epidemiológicas, no, ni las he revisado, pero vemos que en clínica cada vez hay más pacientes con patologías autoinmunes, desde las que afectan la piel, la psoriasis, las que afectan las articulaciones, la artritis reumatoide, las que afectan la tiroides, el hipotiroidismo, desgraciadamente las que afectan el sistema nervioso central, la esclerosis múltiple, entre otras patologías que se hacen cada vez más frecuentes en la clínica. Yo recuerdo cuando estudié medicina que, bueno, las cosas han cambiado mucho. También han salido canas, pero bueno, anyway, en cualquier caso, esto es signo de que estamos hasta la fecha. Y recuerdo cuando estudié medicina que estas patologías se veían bastante infrecuentes. ¿Qué nos puedes decir tú de tu expresión, tu impresión clínica y luego si tienes datos objetivos del nivel de crecimiento que han tenido o no estas patologías? Gracias amigo, en primer lugar muchas gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí compartiendo, discutiendo contigo amigo. Relativamente a esto que tú comentas, efectivamente hay datos que indican que hubo un aumento de la incidencia de patologías autoinmunes en varios países del mundo. Pues no es algo que ocurre solo en uno o dos países, es algo que parece ser global, por lo menos en países industrializados. Y algo importante antes de intentarmos contestar a la pregunta que viene, que es ¿qué es lo que podrá estar explicando esto? Es decir, que nosotros cuando vemos a las enfermedades autoinmunes de forma aislada, vamos siempre a decir que tiene una baja incidencia y prevalencia, porque efectivamente así lo es. Y bueno, espero que se mantenga así, Sí, por obviamente. suerte, sí. Espero que se mantenga así, pero cuando vemos a las patologías autoinmunes de una forma global y ya más de 80 han sido clasificadas como siendo de origen autoinmune, entonces ahí todo cambia, porque cuando vamos a ver la prevalencia, se sospecha, yo digo se sospecha porque los datos que conozco solo han evaluado algunas de estas enfermedades autoinmunes, no todas. Entonces, cuando vamos a hacer esa estimación de cuánto sería la prevalencia global, vemos que esta sería superior, muy probablemente superior a la de la diabetes, que se considera una verdadera epidemia. Entonces, esto significa que muy probablemente las enfermedades autoinmunes tienen aún mayor expresión que la diabetes. O sea, hay que cada vez más tener esto en cuenta en la práctica clínica, porque como tú dices, cada vez aparecen más personas que tienen síntomas y tienen después también otros datos objetivos que indican que tienen esto o aquella enfermedad autoinmune. Y eso se puede explicar obviamente por el ambiente y no por la genética. La genética tiene un rol muy importante en el desarrollo de autoinmunidad. Entonces la genética es importante para que tengamos una pérdida de tolerancia inmunológica, dejemos de reconocer lo que es nuestro, entonces hay esa pérdida de tolerancia inmunológica que puede resultar en una patología autoinmune como todas esas que comentaste. Podríamos añadir la celiaquía, por ejemplo, el lupus y muchas otras, como comenté, más de 80 han sido ya clasificadas como de origen autoinmune. Pero obviamente que la genética no cambió.
en tan poco tiempo. Entonces, algo tendrá que estar explicando esto. Y yo creo que lo que está explicando esto es el ambiente, y es por eso que estamos aquí hoy discutiendo esto, pero esto es lo que voy a discutir en el Congreso de CESAP dentro de aproximadamente casi 2 semanas en Madrid. Entonces ya nos vamos a ver dentro de 2 semanas. Y yo estoy muy contento de poder estar en ese magnífico evento, y ahí voy a hablar del rol del exposoma en la autoinmunidad. Y esto porque efectivamente sabemos que la genética no lo explica todo. Y no lo digo simplemente porque la genética no cambia en tan poco tiempo y hemos tenido un aumento de la incidencia y prevalencia de varias enfermedades autoinmunes, pero también porque hay estudios con gemelos monocigotos donde vemos que la tasa de concordancia en la incidencia de varias enfermedades autoinmunes no es del 100%. Entonces eso ya te indica que la genética no lo explica todo. Y efectivamente tú tienes varias líneas de evidencia que te indican que el ambiente, lo que se llama el exposoma, es decir, el conjunto de todas las exposiciones ambientales que una persona experimenta a lo largo de su vida, desde el momento de la preconcepción, o sea, estamos hablando de los padres, hasta su muerte. Entonces, todo ese conjunto de exposiciones parece influir en el posible riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. La verdad es que te has adelantado a preguntas que ya te iba a hacer, ¿no? Pero evidentemente por ahí van las cosas, sobre todo por esa, creo que podríamos subdividirlo desde el punto de vista docente, única y exclusivamente, la exposición, el exposoma, cómo afecta en diferentes grupos etarios, incluso como bien dices, en la etapa preconcepcional. Hay un contexto que cada vez sale más a la palestra en términos investigativos y evidentemente respalda un poco lo que estamos viendo en clínica, que es la epigenética transgeneracional. O sea, muchas veces como se logra modificar el contexto epigenético tras exposomas específicos en diferentes etapas de la vida, en este caso en etapa preconcepcional, que luego modifican la forma en que se va a comportar literalmente el organismo, vamos a llamarlo de forma muy global y muy totalitaria en ese sentido, a posteriori en el decursal de la vida. Y luego también hay etapas de mayor vulnerabilidad, parece ser, ¿cierto? Las primeras etapas de la vida, donde hay una serie de situaciones que pueden marginar o de alguna manera descolocar el propio sistema inmune que gran relación tiene con nuestra actividad digestiva y nuestra famosa microbiota que venimos destapando la olla hace unos años nada más y que realmente cada vez que la destapamos encontramos datos muy interesantes que empiezan a anexarnos. Yo siempre le digo a mis compañeros últimamente que esto es un gran problema, los que nos gusta toda esta área del abordaje de precisión, porque tienes que estar estudiando continuamente, porque te das cuenta como la fisiopatogenia de muchas entidades que uno estudió cuando estudió, ¿cierto? Cuando le tocó, ha variado ostensiblemente. A mí me llama mucho la atención que a pesar de que la fisiopatogenia, más que haber variado, a veces en términos jocosos les digo que ha engordado o realmente que se ha ampliado objetivamente, ¿no? Las interconexiones que antes nos parecían más reduccionistas, más triviales. Bueno, era lo que conocíamos. En la medida que se ampliando todo este conocimiento, la fisiopatogenia va siendo bastante más amplia y por ende a veces cuesta un poco interrelacionarlo todo, pero es tremendamente importante que hoy en día estemos al día con respecto a esto, porque si no, no podemos entender ni podemos ayudar a la gente que nos está llegando con estas entidades en cantidades masivas, sobre todo en el ámbito clínico, en la práctica clínica, cada vez tenemos más pacientes con este tipo de entidades. Como bien decías, para los que nos asisten y no son sanitarios, me gustaría que explicaras así, pero básicamente lo que es el esposoma, que ya lo has dicho con algunas palabras, pero un poco más masticado, y luego dentro del esposoma, ¿cuáles variables te parecen que juegan un rol más importante que se anexan con el desarrollo o con las alteraciones moleculares que nos llevan a las entidades autoinmunes? Vale, entonces el exposoma es el conjunto de todas las exposiciones que uno experimenta a lo largo de la vida a elementos físicos, químicos, biológicos, y que se inicia
con nuestros padres. Entonces, la exposición a esos elementos por nuestra madre, por nuestro padre, también puede influir en nuestra propia salud y eso hace parte de lo que se considera entonces esta definición del exposoma. Y podríamos dividir el exposoma, hay varias formas de dividirlo, pero a mí me gusta dividirlo en tres grandes grupos. Grupos. Uno sería el exposoma externo, entonces lo que es externo a ti no depende de ti o depende muy poco de ti. Hablamos de la contaminación atmosférica, hablamos de la polución sonora. La polución sonora, por ejemplo, hay un estudio demostrando que personas que viven en un ambiente de mucha polución sonora tienen un marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva, más alto que personas que viven en un ambiente con menos polución sonora. Y la contaminación atmosférica es algo muy estudiado, no solo por los efectos que tiene a nivel pulmonar, pero también porque afecta al sistema inmune de múltiples formas y una de esas formas es llevar a una pérdida de tolerancia inmunológica que puede favorecer el desarrollo de determinadas enfermedades autoinmunes. Y efectivamente, por ejemplo, hay estudios epidemiológicos correlacionando la exposición a varias partículas que están en el aire al desarrollo de una enfermedad autoinmune que es la artritis reumatoide. Después tenemos también el clima. Entonces, el clima puede afectar el riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune por varias formas. Una de ellas, y como yo soy nutricionista, para mí esa será obviamente aquella que yo conozco mejor, porque no soy un climatólogo, no soy experto en meteorología, y sospecho, con un poco de broma, que los expertos en meteorología tampoco hoy en día saben muy bien lo que están haciendo, porque cada vez que veo el tiempo siempre fallan. A mí me gusta andar en bici y me preparo para ir a andar en bici, está lloviendo, pero bueno. Eh, Somos dos, sí. pero el clima afecta a la posibilidad de podermos producir, por ejemplo, una importante molécula que es la vitamina D. Y la vitamina D, por varias formas, parece afectar al riesgo de enfermedades autoinmunes. Y uno de sus grandes efectos, yo comenté que por varias formas, pero una de esas es que la vitamina D puede hacer con que tengamos un fenotipo más tolerogénico, o sea, que podamos tolerar mejor nuestras propias proteínas. Entonces eso parece ser también importante. Después tenemos el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, porque aquí entra la contaminación una vez más, entra la polución sonora, entra también el clima y entra otros factores que pueden afectar la microbiota. Por ejemplo, niños que viven en un ambiente más rural tienen menor riesgo de algunas enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, frente a niños que viven en un ambiente más sanitizado, o sea, por ejemplo, una ciudad. Entonces, eso también influye. Aquí todo esto es el exposoma externo. Entonces, lo que está fuera de nuestro control hasta cierto... Punto. exactamente. Y después tenemos el exposoma personal, lo que efectivamente está bajo nuestro control. Y aquí tenemos el tabaco. Y existen varios estudios epidemiológicos y también estudios experimentales que respaldan la relación entre tabaco, esclerosis múltiple, tabaco y tiroiditis de Hashimoto, tabaco y enfermedad de Graves, que lleva al hipertiroidismo, tabaco y artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Después tenemos varios xenobióticos que podemos obtener a partir de alimentos, a partir del agua, a partir de productos de higiene y de belleza. Y esos xenobióticos, como por ejemplo los xenoestrógenos, en particular el bisfenol A, ya han demostrado, por lo menos en estudios experimentales, poder promover autoinmunidad en animales, y hay estudios epidemiológicos que asocian la exposición a este xenobiótico en particular, pero también existen para otros, pero este en particular, y el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Después tenemos también aspectos psicosociales. El estrés psicológico es también un promotor de autoinmunidad. Y después tenemos el sueño y los horarios de actividades que van a afectar a los ritmos circadianos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que personas que trabajan por turnos, como muchos sanitarios,
tiene mayor riesgo de desarrollar varias enfermedades, entre ellas varias enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, tiroides Hashimoto, psoriasis y otras. Después tenemos el uso de tecnología. Podríamos intentar hablar de varios aspectos por los cuales la tecnología nos puede afectar negativamente, a pesar que la tecnología también es algo maravilloso, si no, no estaríamos aquí hoy hablando y compartiendo información, pero, por ejemplo, para decirte algo relacionado con lo que comenté antes, la tecnología, más específicamente las pantallas del ordenador, del teléfono, de la televisión, de los tablets, al emitir luz, en especial luz azul, esto podrá por la noche llevar a una reducción muy significativa de la producción y secreción de melatonina y afectar de esa forma a nuestra capacidad antioxidante endógena, puesto que la melatonina es una molécula muy importante para la regulación de la expresión de genes que están involucrados en la producción de varias proteínas antioxidantes y además la melatonina de forma directa también puede ser antioxidante. Por otro lado, esto puede llevar a que tengamos una disrupción del ritmo circadiano, una alteración del sueño, y esto, si se mantiene el tiempo a largo plazo, también podría contribuir para una pérdida de tolerancia inmunológica en personas genéticamente predispuestas. Después tenemos la actividad física. Sabemos que la inactividad física tiene varias consecuencias adversas y sabemos, esta es la buena noticia, que el ejercicio físico, y esto ya ha sido demostrado en varios estudios de intervención, ya ha demostrado mejorar varios parámetros clínicos y parámetros bioquímicos en algunas enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple, como artritis reumatoide, lupus y diabetes tipo 1, entre otras. Y después tenemos también la dieta. Varios factores dietéticos y nutricionales podrán afectar en riesgo de desarrollar una determinada enfermedad autoinmune o podrán afectar el pronóstico de esa enfermedad, puesto que la dieta afecta a varios fenómenos fisiopatológicos que están involucrados en enfermedades autoinmunes, en especial el estrés oxidativo y la inflamación. Y por último, tenemos el exposoma, que yo llamo el exposoma interno. Y el exposoma interno yo consideraría el tejido adiposo. Sabemos que el tejido adiposo podrá ser una causa importante de inflamación y esto podrá llevar a varias alteraciones del sistema inmune que podrán resultar una vez más en una pérdida de tolerancia inmunológica. Y después tenemos la microbiota, que también la considero el exposoma interno. Podríamos considerar el exposoma externo, decir esto no somos nosotros, pero vive con nosotros. Y es afectado por todo lo que es el exposoma externo e interno, o sea, lo que comemos, lo que sentimos, las exposiciones que tenemos a, a varios elementos físicos y biológicos, como por ejemplo xenobióticos, contaminantes que tenemos en la atmósfera, el tabaco, etc. Todo eso parece afectar a la microbiota y claramente la dieta afecta a la microbiota de una forma bastante significativa. Entonces, de una forma global, yo diría que todas estas exposiciones, unas que están más dependientes de nuestro control, otras menos bajo nuestro control, podrán afectar nuestro riesgo de desarrollar una determinada enfermedad autoinmune y podrán afectar el pronóstico de esa enfermedad y también a las varias comorbilidades asociadas a las enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes se caracterizan por inflamación y algunas, como la artritis reumatoide, como el lupus, como la psoriasis, se caracterizan por inflamación sistémica. Y estas enfermedades se caracterizan por conferir a la persona que las tiene un mayor riesgo de, por ejemplo, desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque la inflamación es una de las causas de esas enfermedades. Absolutamente, es muy importante lo que acabas de comentar. Yo te quería hacer dos anotaciones con respecto a si has revisado algo con respecto a la radioexposición, a la exposición electromagnética y a la contaminación lumínica, que es otro exposoma externo que muchas veces afecta considerablemente la situación clínica de muchos pacientes, que de alguna manera
directa o indirectamente que sabemos que lo puede afectar, por la contaminación lumínica induce, entre otras cosas, alteraciones de los ritmos circadianos en muchas ocasiones, y eso se traslada a una desproporción de la actividad del sistema nervioso autónomo que se traslada a un disestrés o un estrés psicológico, si le queremos llamar, porque en este caso muchas veces no es que tengáis un nivel de estrés muy marcado asociado a los estresores que te estás exponiendo, los externos, sino que tenéis un nivel de estrés muy importante asociado a una dominancia significativa del eje simpático versus el parasimpático y por tanto un estado de alerta per se. Aquellos individuos que cuando le haces una entrevista y le preguntas, ¿y usted qué nivel de estrés tiene? Y yo, estrés, ninguno, apenas. Yo tengo todo muy bien controlado y sin embargo cuando mides la actividad del eje del sistema nervioso autónomo en el área simpática versus parasimpática es un desastre. Y cuando mides la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un desastre. En el fondo, que sabemos que esta contaminación lumínica puede refrendar negativamente. Y nosotros hicimos una revisión hace poco tiempo, hace 4 o 5 meses, sobre todo con el tema de la exposición electromagnética, es que la cantidad, el impacto tan importante, es cierto que ocurre habitualmente en pacientes más vulnerables que la media, pero el impacto tan importante es la función mitocondrial, o sea, llegando a tener una correlación entre el aumento del estrés oxidativo, el aumento de marcadores inflamatorios, como que comentaba, la proteína C reactiva como uno de los targets importantes al que se han evaluado ciertos estudios, incluso de ciertas interleuquinas, hago mención sobre todo al TNF-alfa, a la interleuquina 8, como marcadores que se han venido siguiendo en pacientes que tienen una condición de poca tolerancia a la electrosensibilidad o muy electrosensibles. Y esto, desgraciadamente, también se suma al carro de tantas entidades autoinmunes. De hecho, aquellos pacientes que tienen sensibilidad central o sensibilidad química múltiple, como lo queramos llamar, la mayoría de ellos tienen paralelamente alguna entidad autoinmune. Aquellos pacientes que tienen fibromialgia, que tienen síndrome de fatiga crónica, la mayoría de ellos tienen enfermedades autoinmunes paralelas. Por tanto, es un conjunto que no se puede dejar de ver como es, literalmente hablando, y por ende empezar a entenderlo significa que tenemos que entender todo el contexto que podría estar favoreciendo la expresión inicial que nos permitirá que si nos dejamos de exponer, hacemos el principio de evitación, podamos lograr cierta estabilidad en la entidad de estos pacientes. No sé si recuerdas, había un inmunólogo muy famoso en Francia llamado James Sinnalé. James Sinnalé fue un inmunólogo que, Sí, ya ¿has sí. leído algo sobre él? Sí, Que, sí, sí, ya, que, ya me estoy acordando. te acordáis, ¿no? Ya bastante antiguo, ya, Sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, pues este hombre, de forma tremendamente interesante, utilizaba la herramienta nutricional como gold estándar para manejar las autoinmunidades. Los resultados que les ponía eran bastante sólidos. De hecho, aseveraba que muchas veces él sabía si la paciente se había salido del plano dietético. Y en aquel entonces no teníamos datos de microbiota ninguno, apenas, no teníamos datos apenas, ¿eh? Pero él decía en algunos de sus libros, que invito a los asistentes que lo Yo lean, porque es tengo, ahora me bonito. acuerdo, tengo uno aquí atrás, por aquí. Yo también lo tengo, yo también lo tengo por ahí. Tengo por Yo aquí. también lo tengo. Porque esos libros son bonitos porque cuando apenas existían herramientas que hoy estudiamos a destajo, la observación clínica y la perseverancia, la asistencia, porque este hombre tuvo que luchar para variar con mucha gente, incluyendo familiares, médicos, para poder llevar a cabo la práctica que él pretendía en el plano clínico. Lo logró y logró cosas muy interesantes. Y él decía que él sabía cuando el paciente se salía de la dieta, literalmente hablando, porque por las manifestaciones que comenzaba a empezar a aportar o a expresar nuevamente. Entonces, yo creo que dentro de todo este acápite de factores de esposoma, como bien dicen, los externos, los internos, los que dependen de nosotros, los que no, eh, yo concilio con Signalé que realmente la dieta lleva un papel tremendamente importante a la hora de poder ponerle freno al desarrollo de una enfermedad autoinmune. ¿Tú estás de acuerdo conmigo Estoy, o no? estoy de acuerdo y estoy de acuerdo. Conozco literatura científica que respalda esto, que comentaste de que la dieta puede tener un rol importante en varias patologías científicas y además
a pesar que yo no tengo la práctica clínica que tú tienes, es mucho más reducida, pero la práctica clínica que yo tengo también me indica esto. Y puedo decir, claro que esto no cuenta nada, eso es un caso totalmente, es un único caso, no, es anecdótico, como se ¿Cómo se dice. dice? Pero yo solo estoy hablando contigo hoy sobre autoinmunidad porque mi madre en el año 2003 tuvo el diagnóstico de artritis reumatoide. Y ahí que yo ya me estaba interesando y estudiando nutrición, lo que me interesaba era nutrición deportiva. Y lo que yo quería era saber todo sobre lo que podría afectar el rendimiento, la fuerza y la masa muscular, la composición corporal. Era solo eso lo que realmente me interesaba. Pero mi madre fue diagnosticada con esta enfermedad y yo me puse a leer para ver si había alguna cosa o no. Yo creía que no había nada, la verdad es esa, pero me puse a leer y empecé a encontrar información sobre los ácidos grasos omega 3. Y de ahí nació un nuevo interés. Me empecé a interesar mucho por los omega 3. Y de los omega 3 empecé a interesar por la inflamación. De la inflamación por el sistema inmune. Entonces, si hoy estoy aquí hablando contigo, es porque mi madre desafortunadamente ha tenido esa enfermedad que está bastante controlada y en gran parte está controlada gracias a la nutrición. Absolutamente. Yo personalmente, desde el punto de vista clínico, creo que hay dos pilares troncales. Si bien siento que todo lo demás influye de forma notoria, está muy bien comprobado por muchos estudios. Y también es cierto que incluso en el ámbito clínico, muchas pacientes que te llegan a la clínica y te dicen, mira, doctor, es peculiar, pero yo que vivo, nosotros vivimos en Tenerife, y en Tenerife, pues esto es un paraíso, literalmente hablando, porque aquí no hay indoor, aquí hay outdoor todo el tiempo. Y el indoor es tóxico, y el indoor es tóxico, y es importante. Hay mucha gente que en grandes ciudades vive mucho indoor. Y todo, o sea, dentro de casas por mucho tiempo, donde hay polución, donde hay muchas cosas que se van acumulando y que engendran un esposoma muy, muy, muy negativo. Hay un grupo interesante ahora mismo que está haciendo un trabajo con un equipo que logra modificar el esposoma al cual te expones durante la noche, con resultados muy interesantes en la función mitocondrial. Es impresionante, ¿eh? De antemano el equipo ya lo tengo comprado. Ya te contaré en el Congreso, porque luego si no nos van a empezar a preguntar por aquí, no hay conflicto de intereses, pero no es el objetivo. Bueno, pues yo te digo que hay dos pilares que son troncales a la hora de tú ayudar a estos pacientes. No hay duda alguna, no hay duda que uno es el ámbito nutricional. No hay duda y es, como decíamos ahora mismo, tremendamente imponente. Y el segundo es el sistema nervioso autónomo. Es estar en paz con uno mismo, estar contento, estar feliz con lo que estás haciendo, no tener un nivel de estrés que pueda con tu capacidad de tolerancia y de tolerancia, de resiliencia. Esto es tremendamente importante. De antemano, incluso la mayoría de la gente que tiene un disestrés se alimenta peor. Fijar, se alimenta peor. Termina por llevarse a la boca lo que le genere algún input serotoninérgico o dopaminérgico, porque es lo que le hace sentir a corto plazo de forma más, un feedback más agradable, comillas, ¿no? Y la mayoría de la gente que come mal tiene peor el sistema nervioso autónomo. Y eso yo se lo explicamos a los alumnos del máster porque es importantísimo. A veces nos basamos en un área y en ese sentido veo mucha gente, incluso en redes sociales, y muchos que de alguna manera nos hacen alguna pregunta, que están tan enfocados en la nutrición, pero tan enfocados que cualquier cosa que lo desvía, por poco que sea, le genera un estado de nerviosismo y de miedo tremendo. Y esto no es bueno, esto te enferma igual que si hubieses comido un camión de procesados. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Otra gente que quiere estar en un margen de estabilidad emocional que para el cual no tiene un contexto neurobiológico que se lo permita y tampoco el que le rodea en el plano social, personal, familiar, laboral, y, y entonces sufre mucho por no estar en ese rango, afectando considerablemente su comportamiento. Es tremendamente importante. Y yo creo que esos dos pilares detonan, más que detonan, mantienen, complican y agudizan muchísimas patologías autoinmunes. Estoy de acuerdo, amigo, estoy de acuerdo. Y yo mismo también, cuando empecé a estudiar nutrición,
de forma obsesiva, porque es mi personalidad. Cuando empecé a estudiar de forma obsesiva, yo también estaba muy obsesionado con eso. Y para mí lo único que interesaba era la nutrición. Yo no pensaba en mucho más que la nutrición, pero yo creo que el hacerse mayor tiene algunas ventajas, no muchas, pero tiene algunas, son pocas, pero y una de ellas es que empiezas a ver las cosas de otra forma y quizás empiezas a ser menos extremista y empieza a integrar más información y a ver un poco más la realidad, o sea, tener una visión más, creo yo, de conjunto, una visión más Absolutamente. global y no enfocarte solo en el micro, empezar a ver el macro. Y hoy para mí, claramente, yo veo la salud como el resultado de una gran ecuación con muchísimas variables, en que la nutrición obviamente es una variable importante, el ejercicio también, el estrés, etcétera, pero todas estas cuentan. Ahora, si me preguntas cuál es la variable que tiene un peso mayor, pues no te sé decir y también sospecho que dependa de la Claro, persona de y cada paciente, sí. de cada paciente. Y por otro lado, no solo estas variables tienen cada una de ellas un determinado peso, pero también son afectadas por las otras. O sea, esto no es Claro, solo un sumatorio, porque el ejercicio afecta también algunas variables, estas variables afectan al ejercicio, para decirte algo, y entonces tú mismo dijiste antes que personas que tienen más estrés son personas que comen peor, personas que duermen poco también suelen comer peor, hay estudios demostrando esto, que tú tienes un aumento de la grelina, disminución de la leptina, entonces tienes menos saciedad, más hambre, y normalmente buscas alimentos que, como tú dijiste, son más ay, me cuesta decirlo en español, eh, que te aumentan la serotoninérgico serotonina, dopaminérgico. aumentan la dopamina. Entonces, esto es algo que se sabe, o sea, todas estas variables interactúan. Y es por eso que hoy no consigo solo ver cada una de estas aisladamente y decirte, a pesar que obviamente lo que yo más estudio es nutrición, pero a mí me interesan también todas las otras, no solo a nivel personal, pero a nivel también de los pacientes. Profesional, claro, por supuesto. No, y lo que comentabas, sobre todo que estas dos variables que hablábamos, tanto la nutrición como el sistema nervioso autónomo, son grandes moduladoras. La primera causa de disbiosis intestinal es la disrupción del sistema nervioso autónomo o el disestrés, no hay duda. Por encima del que toma antibióticos. O sea, los que toman antibióticos de forma frecuente son muy pocos con respecto a los que tienen disbiosis intestinal generada por un estrés sostenido del tiempo. Y no hay duda que eso, inseparable del ámbito nutricional, favorece también la propia disbiosis intestinal. Y la disbiosis intestinal, como bien sabemos, tiene un nexo muy importante, muy cercano con la respuesta inflamatoria sistémica y con la autoinmunidad. Entonces hay un correlato que es entendible en que estas dos variables tengan un valor sustancialmente importante para poder favorecer o el desastre hacia la expresión de la patología o realmente estar controladas y generar un beneficio muy importante en la condición del paciente. Hay otras que a mí últimamente me están llamando mucho la atención. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, los pacientes con psoriasis. Los pacientes con psoriasis, si una chica tiene psoriasis y queda embarazada, el 90% de las chicas con psoriasis que quedan embarazadas se aparece la psoriasis mientras están embarazadas. No se han ido del lugar donde viven, siguen comiendo más o menos igual, e incluso pueden tener hasta algo más de estrés. Y hay variables todavía por encima de esas que no tenemos tan claro. Por ejemplo, en este ámbito se tiene un correlato muy importante con el estriol, o sea, con el estrógeno que se produce en demasía, no en demasía, fisiológicamente de forma muy importante y elevada en las pacientes embarazadas. ¿Sí? Hay cosillas que todavía no vamos a seguir aprendiendo, pero son tremendamente interesantes. Bueno, como hoy en día, hoy tenemos que hablar de dos temas tremendamente importantes en una horita para no cansar a los demás. Yo quería terminar por decirte que nosotros hacemos un estudio, muchos pacientes, nos hemos dedicado durante un año, unos años a estudiar la función mitocondrial, porque sabemos, como tú sabes, que tiene una implicación tremendamente importante en una cantidad de patologías enormes, incluyendo las cardiometabólicas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Eh, y hacemos un estudio muy interesante llevado a cabo por el profesor Darío Acuña de la Universidad de Granada, donde se evalúa la función mitocondrial. Y uno de los pilares que se evalúa dentro de la función mitocondrial es la disponibilidad de melatonina.
pues en aquellos pacientes que realmente pretendemos, o sea, en pacientes que lo pedimos, tenemos la sospecha de que hay una disfunción mitocondrial. Queremos ver el detalle. No recuerdo haber encontrado un paciente, a no ser que lo estuviese tomando, suplementando, que tuviesen valores de melatonina normal. O sea, valores de melatonina bajísimos en la población en general que realmente tiene disfunción mitocondrial. Lo que es hasta cierto punto esperable. Pero bueno, te lo digo como dato de experiencia clínica, porque esto, como no son estudios que se hacen en cualquier hospital, sino es un estudio preciso de función mitocondrial, pues lo digo para que la gente que nos escuche pues ponga el ojo si es que le interesa en algún momento estudiar su función mitocondrial y saber hasta qué punto esto le pudiese ayudar. Bien, bueno, yo creo que es absolutamente interesante y debemos seguirle prestando mucha atención al ámbito de la autoinmunidad, porque ya para intentar cerrar esta parte, desde el del punto de vista nutricional, ¿qué herramientas nutricionales eh, podían ser potencialmente interesantes para mediar la expresión de estas entidades, de estas patologías autoinmunes, que tú tienes clarísimo y que en el día a día le pides a tus pacientes que por favor respeten no ingerir algunas, las malas de la película, ¿cierto? Y por qué, y respeten idealmente ingerir estas otras y por qué. Bueno, lo que yo conozco que tiene una evidencia mejor son los ácidos grasos omega 3 y incluso fue por ahí que empecé como comenté antes. Entonces la primera intervención nutricional que yo hice para un paciente con una enfermedad autoinmune fue mi madre con artritis reumatoide, con ácidos grasos omega 3 porque ya existen desde los años 80 varios ensayos clínicos demostrando que estos en la artritis reumatoide específicamente no solo reducen marcadores de inflamación, más importante que eso, reducen el dolor. Reducen el dolor, la rigidez articular, el número de articulaciones afectadas, entonces, y la rigidez que ocurre normalmente Articular. por la mañana en estos pacientes. Entonces, los ácidos grasos omega 3 son una estrategia que me preocupa en todos los pacientes con enfermedades autoinmunes que buscan mi ayuda. Y algo que intento hacer es evaluar la dieta y ver, porque depende de dónde viene ese paciente, y entonces la dieta puede estar aportando ya una cantidad relativamente buena de ácidos grasos omega 3 o no. Entonces empiezo por ahí, en aquellos, porque desafortunadamente no siempre puedo, en aquellos en que puedo, les pido el índice omega 3, ver el porcentaje del sumatorio de EPA y DHA en la membrana de los eritrocitos, que deberá ser de por lo menos 8%. Por lo menos esto es el valor de corte encontrado en estudios epidemiológicos que han evaluado el riesgo cardiovascular. Entonces, yo me baso en eso para definir si aumenta o no la cantidad de omega 3 en los pacientes que me buscan. Y en algunos pocos, la verdad es que son pocos los que tienen 8%, incluso un poco más, la mayoría está por debajo. Entonces, ácidos grasos omega 3 son una estrategia que utilizo, sea a partir de la dieta cuando es posible, sea a partir de la suplementación. Entonces aquí lo que yo intento hacer es lo que va a funcionar con mi paciente. Si él logra aumentar la ingesta omega 3 a partir de sardinas, caballa, jurel, etcétera, genial. Si no logra, pues tengo que utilizar un suplemento omega 3. Después, además de esto, existen determinados compuestos bioactivos, como la curcumina, que ya han demostrado reducir significativamente a la inflamación en algunas enfermedades autoinmunes. Esto no hablo solo de estudios experimentales, hablo ya de ECAs, de ensayos clínicos aleatorizados, y controlados por placebo. De ahí en la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, por ejemplo, ya existe alguna evidencia. Entonces también suelo utilizar en algunos, los que por lo menos están en una fase activa de la enfermedad, eh, con inflamación, no de bajo grado, pero sí de alto grado, también suelo utilizar curcumina. Y ahí sí en la forma de un suplemento. Después a nivel de la dieta, no en todos los pacientes, porque una vez más aquí hay que ver también si el paciente es alguien que va a adherir o no a la intervención. Claro, Entonces esto todo es fundamental, porque tampoco quiero causar al paciente un incómodo tan grande, un estrés tan grande que él no hace nada. Entonces hay que claro, buscar lo que es más importante. Pero en algunos pacientes
puedo probar una dieta de eliminación de algunos potenciales antígenos que en algunos estudios han sido involucrados en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces hay proteínas de la leche involucradas en algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo esclerosis múltiple, como artritis reumatoide, como la enfermedad de Crohn. Entonces en algunos pacientes puedo intentar eso. También hay algunos estudios que involucran el gluten en algunas enfermedades autoinmunes, mismo que no exista celiaquía. Entonces, yo en algunos pacientes, los que realmente están muy motivados y quieren hacer todo lo que sea, puedo también utilizar una dieta de eliminación de algunos antígenos durante un tiempo para ver si hay un resultado que sea positivo o no. Y no siempre ocurre. Hay pacientes donde esto no les hace nada. Después, además de esto, tengo otras preocupaciones. Por ejemplo, hay evidencia que una ingesta elevada de sodio puede favorecer un fenotipo más inflamatorio. Puede, para los que quieren saber un poco más, puede aumentar la ratio entre TH17 y linfocitos T regulatorios. Y esto puede hacer con que o el riesgo de una enfermedad autoinmune aumenta. En el caso de un paciente que ya tiene, puede favorecer una inflamación que persiste, porque estas células, si el fenotipo es así, podrán hacer con que tengamos una respuesta autoinmune e inflamatoria persistente. Entonces, ahí les hago una reducción de la ingesta de sal y un aumento de la ingesta de potasio, porque ya hay alguna evidencia de que esto podrá frenar parte de estos efectos inflamatorios y de desregulación del sistema inmune que son inducidos por el sodio. Por otro lado, y esto una vez más hay que ver si el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, SIBO, y el SIBO puede favorecer el aumento de la permeabilidad intestinal con la translocación de antígenos desde el intestino hacia, hacia la circulación, y no solo antes de la circulación pueden tener contacto directo ya en el propio intestino cuando hay una alteración de la barrera con varias células del sistema inmune y en especial células dendríticas, y esto podrá favorecer también un proceso autoinmune o contribuir para una respuesta inflamatoria que persista. Entonces, si el paciente tiene SIBO, pues le puede hacer una dieta baja en hidratos de carbono fermentables. Por ejemplo, si el paciente no tiene SIBO, le podré aumentar la ingesta de verduras y de hortalizas y también de varios tipos de fruta, por ejemplo. Porque esto podrá contribuir para que aumentemos la ingesta de potasio, aumentemos la ingesta de magnesio. La deficiencia de magnesio favorece inflamación también, y además para aumentar la ingesta de varios compuestos bioactivos y aumentar la ingesta de hidratos de carbono. En este caso sí que me interesaría, si no tienen SIBO, fermentables, porque esto parece garantizar que la microbiota sea más diversificada. Entonces hay varias estrategias que utilizo dependiendo del paciente que tengo delante, y es por esto que intento, con las herramientas limitadas que sé que tengo, hacer una nutrición más personalizada, lo que tú llamas de nutrición de precisión. Entonces yo creo que el gran objetivo cada vez más en la práctica clínica debería ser la personalización. Y es por eso que para mí, claro que me interesa a nivel de salud pública las varias recomendaciones para el gran público. Es fundamental que existan personas que hagan ese trabajo, pero mi trabajo cuando estoy delante de un paciente es darle lo que para ese paciente es más adecuado. Y es para ese, no es para lo que viene después, entonces, o lo que vino antes. Entonces, por esto que intento personalizar el más posible. Y te estoy dando algunas recomendaciones así muy generales, Pues generales. pero van a variar de acuerdo con el paciente. Puedo tener pacientes donde la dieta es mucho más, tiende a ser más vegetariana, y otros donde es más alta, por ejemplo, en alimentos de origen animal. Entonces, depende del paciente. No me gusta decir solo funciona este tipo de dieta, tiene que hacer una dieta mediterránea, una dieta vegetariana, una dieta baja en hidratos de carbono o lo que sea.
la dieta tiene que ser aquella que para aquel paciente me parece que es más adecuada, de acuerdo con lo que conozco de ese paciente y de la literatura científica, y además también lo que yo sé que ese paciente va a conseguir hacer. Porque si el paciente no lo hace, no interesa nada que tú le estés haciendo la mejor dieta. Claro, claro, claro. Eso es parte del abordaje de precisión. O sea, abordar de forma precisa la situación clínica de un paciente no solamente es tener más datos de sus analíticas y tal vez datos de última generación, es justamente hacer una dosis, como yo muchas veces comparto con los alumnos, le digo una dosis de Ubicatex. Uno se tiene que ubicar que el paciente va a ser parte, decimos que tiene que ser parte de una medicina participativa, valga la redundancia. Entonces el paciente hace una medicina participativa, hace una nutrición participativa, porque él tiene que participar o debe participar. Ahora, si me dice, oye, mira, pues yo, algunos lo dicen por las razones que sean, y están en todo su derecho y el izquierdo, y yo les digo, pues mira, pues frente a esta situación, la verdad es que es preferible que te vayas a la seguridad social o algo así, porque nosotros tenemos que cobrar la consulta y si tú no colaboras, pues no tiene sentido. O si quieres colaborar parcialmente, pues podemos llegar hasta aquí, lo cual evidentemente esto es parte de hacer un abordaje de precisión y no dar algo que a ti te parece que funciona con todo el mundo y tú te las arreglas si te va bien o te va mal o si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Así que al final de cuentas la implicación, la coherencia y el ubicarse en el contexto del paciente que tiene al frente es tremendamente importante. Bien, bueno, oye, 2018, 19, 20, 22, hasta los días de hoy nos sigue matando la enfermedad cardiovascular. No hay duda alguna que es cierto que desgraciadamente está muy cercana a las enfermedades oncológicas, sobre todo en el norte de Europa, la enfermedad oncológica está haciendo, ganándole a veces por puntos cada vez que se miden de forma relativamente corta, pero es tremendamente importante ver cómo esto no hace más que crecer en los últimos 25 o 30 años de forma exponencial. Entonces, sabemos tratar mejor a los enfermos en los servicios de urgencia, sabemos desarrollar técnicas quirúrgicas que le puedan ayudar una vez que la entidad esté establecida y que no haya más opción que la cirugía, pero no sabemos tratar adecuadamente ni prevenir adecuadamente el desarrollo de tanta enfermedad cardiovascular. Esto es un tema, es un consenso mundial, o sea que aquí no hay nada que podamos dudar. Ese objetivo es claro y desgraciadamente está aconteciendo hace mucho tiempo y desgraciadamente yo no veo que cambie mucho para que las cosas sean diferentes. Entonces, me gustaría que en ese sentido, que es una de tu segunda ponencia en el Congreso, gracias por el aporte de la segunda ponencia, yo sé que es un trabajo añadido, eh, que se llama modulación nutricional de riesgo cardiovascular, me gustaría que nos dieras algunas pinceladas de lo que para ti está influyendo de forma importante, dado lo que está publicado, la evidencia, la coherencia de lo publicado incluso, con este crecimiento de enfermedad cardiovascular y ya aprovechando la intromisión personal en vez de una o dos preguntas, y luego aquel enfermo que ya tiene una entidad cardiovascular, tiene una aterosclerosis importante, tiene una enfermedad coronaria, tiene una enfermedad que afecta a la célula posterior, entonces que puede tener el riesgo de sufrir un stroke, un infarto cerebral o un accidente cerebrovascular. ¿Qué sería, desde el punto de vista nutricional, lo más interesante que pudiera hacerse con ellos de cara a ponerle cara a esta entidad, al desarrollo de la entidad? Bueno, amigo, en este caso, una vez más, yo creo que hay que hacer una nutrición de precisión, es lo que yo creo. Entonces, la primera cosa que necesitamos saber es que, como tú bien has dicho, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los varios países del mundo. Entonces, hablamos de la enfermedad coronaria en primer lugar y después el accidente cerebrovascular. Entonces, estas dos son, en el 2019, por ejemplo, que es donde tenemos datos El corte. muy buenos, la primera y la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Casi 30% de todas las muertes han sido por estas dos enfermedades. Y entre los varios procesos fisiopatológicos involucrados en estas enfermedades, la aterosclerosis es el principal. Entonces, este fenómeno, que es la aterosclerosis, se caracteriza por la formación de lesiones focales, o sea, las famosas placas de ateroma,
en la capa íntima de las arterias. Y con el tiempo, estas placas pueden aumentar, endurecer la pared arterial. Esto puede estrechar el diámetro y causar una obstrucción parcial o total. Sin embargo, lo que parece ser más importante aún es el hecho de que esta placa se pueda volver inestable y pueda erosionarse o romper completamente, lo que puede provocar la formación de un trombo, y este trombo después puede ir a un lugar donde es más estrecho y ahí puede obstruir completamente el flujo sanguíneo y provocar un evento cardiovascular, como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces esto significa para mí que cualquier intervención para prevenir o para frenar en pacientes que ya tengan la progresión de la aterosclerosis debe tener en cuenta, y aquí hablo de nutrición y hablo también de otras intervenciones que no soy yo que obviamente voy a tratar de recomendar al paciente, será un médico como tú, pero por ejemplo intervenciones farmacológicas que pueden obviamente ser necesarias. Entonces todo esto es, nada de esto es mutuamente exclusivo, o sea, no tienes que hacer solo una cosa u otra. Lo ideal es que tú hagas todo lo que sea necesario para ayudar a ese paciente, y eso puede significar alteración del estilo de vida, de la dieta, estrategias nutricionales específicas y también determinados fármacos. Entonces, es importante decir que todo esto tiene su papel. Pero para mí, cualquier intervención, y en especial intervención nutricional, para frenar o para prevenir la progresión de la aterosclerosis, debe tener en cuenta a las varias condiciones clínicas y los varios procesos que afectan a esto. En particular, la disfunción endotelial y la hipertensión, la deslipidemia, y eso es un mundo donde podríamos hablar de bastante tiempo. Entonces, la deslipidemia es uno de los grandes focos de la terapia farmacológica, pero no debería ser el único, y no es el único, pero es el gran foco. Obviamente que no es el único, la hipertensión también lo es, pero existen otros procesos que también están involucrados aquí. Entonces, he comentado disfunción endotelial, hipertensión, deslipidemia, hiperglucemia, y la hiperglucemia también contribuye para la disfunción endotelial. El estrés oxidativo, la inflamación y la hipercoagulación. Y la hipercoagulación, por su turno, también es afectada por la inflamación. Y solo decir que, porque siempre hay la pregunta, ok, Pedro, pero ¿qué evidencia existe? Que efectivamente, una pregunta que me hacen bastante en los cursos, ¿qué evidencia existe que la inflamación efectivamente es así tan importante en la enfermedad cardiovascular? Además de los varios estudios experimentales, además de los estudios observacionales, que existen muchos, tenemos también ya ensayos clínicos con fármacos, con muestras muy grandes, como por ejemplo el CANTOS, que ha sido publicado en el año 2017, que fue quien abrió el camino para que realmente la inflamación empezara a ser reconocida, Reconocida. totalmente reconocida de Hemos visto forma consensual por, por los varios cuerpos médicos que se preocupan con la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. Y en este estudio lo que se hizo fue utilizar un fármaco anti-interleucina 1 beta, y eso resultó en pacientes ya medicados con estatinas, ya con colesterol de la LDL bajo, resultó en una reducción del riesgo cardiovascular significativa, no solo estadísticamente, pero también clínicamente relevante. Entonces, hay efectivamente, creo yo, bastante evidencia apoyando o respaldando esta asociación, esta ligación entre inflamación y aterosclerosis, entre inflamación y enfermedades cardiovasculares. Entonces, las estrategias nutricionales van a depender de todas estas de todos estos procesos y condiciones clínicas. Si tengo un paciente con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, mi conducta nutricional, las estrategias van a ser distintas de un paciente que tiene una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, pero que no tiene nada de esto que comenté antes. Estoy hablando de un paciente con una enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide. Su riesgo de tener un infarto de miocardio es mucho más alto que de una persona que no tiene artritis reumatoide. Entonces, ahí, ¿cuál es la explicación? Es la inflamación.
en especial la inflamación y el estrés oxidativo. Entonces, mis intervenciones, mis estrategias tienen que ser direccionadas para eso. O sea, yo no, y claramente no lo voy a hacer en 5 minutos, yo no quiero aquí hablar de cómete más fibra, cómete más legumbres o más cereales integrales, más pescado, aumenta omega 3, aumenta grasa poliinsaturada, reduce esto, aumenta aquello. Porque realmente, claro que existen directrices que pueden ser aplicadas a casi todos, pero yo creo que realmente lo que hace falta, obviamente puedo estar equivocado, lo que hace falta es ver a todos estos procesos e identificarlos en tu paciente. Y de acuerdo con lo que tú identifiques en este paciente, entonces dirigir tu conducta a esos procesos. Absolutamente. Una vez más, un abordaje de precisión lleva a ubicarse en el contexto y el contexto de cada individuo y ver, como bien tú dices, por los caminos que le llevaron a Roma, porque si todos bien se dice que llevan a Roma, pero van por partes diferentes, como bien decías. Ahora, yo te quiero preguntar por algo muy interesante. Hay una pregunta por aquí, bueno, que dice omega 3 en el embarazo es permitido. Le digo a quien pregunta eso que vea el post anterior que lo hicimos el lunes con la doctora Laia Vidal, que es obstetra, que hace obstetricia literalmente de precisión, y hablamos muchísimo de ese detalle. Bien, eh, literalmente hablando, te decía, ¿qué te parece lo que nos plantea Colin Campbell en su estudio China y en su eh, forma de intentar modificar la ingesta nutricional de cara a proteger el ámbito cardiovascular? Tú hablas del China Study, ¿no? Sí, China Study, sí. En que es básicamente lo que a partir de ahí vino, a partir de ahí de, eso, de lo que yo conozco, porque tampoco soy un experto en todo lo que estudió Colin Campbell, pero de lo que yo conozco y ya he estado una vez en un congreso donde pude asistir en loco, en directo, a una discusión, pero una Sí, discusión, sí. claro, una discusión educada científica entre ese señor y otro investigador, otro profesor. Y claro, que obviamente también depende de la forma como tú comunicas, pero lo que puedo decir es que el otro investigador lo derrotó así de una forma brutal, Drástica. drástica. Y desde ahí quedé bastante más escéptico, pero después fui a leer algunos de sus estudios, de su estudio, no de sus estudios, fui a leer su libro, es lo que quería decir, que es donde realmente él plasma sus conclusiones, sus recomendaciones. Y claro que hay allí varias cosas que son muy útiles y que seguramente van a beneficiar a varias personas, no lo dudo. Pero él se basa en el China Study, que varios otros investigadores ya han criticado, ya han incluso desvelado los varios fallos en esa interpretación, Conclusiones, sí. y además se basa también en estudios en animales en que una dieta con más, si no estoy equivocado, más caseína aumentaba IGF-1 y si se inducía tumores en esos animales, ellos crecían. Pero a ver, eso es algo que me parece normal. Si tienes un tumor y tienes un ambiente anabólico, es normal que crezca, A pero crecer, claro. eso no significa que la proteína te cause cáncer, que sea un inductor de cáncer, que pueda contribuir a algunos tipos de proteína, por ejemplo, puedan contribuir para la progresión de algunos tipos de cáncer, sí, no lo dudo, y pienso que sí, por lo que conozco de la evidencia. Pero esto para decirte que él tiene varias recomendaciones que son obviamente buenas, porque son lo contrario de lo que mucha gente está haciendo y que claramente no le está beneficiando, pero yo creo que hay un gran espacio para mejorar esas recomendaciones y que algunas de esas recomendaciones no se basan en buena ciencia. Yo hace muchos años leí un estudio que me pareció muy interesante porque fue un estudio es cierto que fue un estudio con una N muy pequeñita, un volumen de pacientes pequeñito, que en los cuales se intervino por 2 años solo con la variable dietética,
tenían patología cardiovascular establecida. En este caso, tenían compromiso ateromatoso que comprometía las carótidas y por ecografía se había visto ese compromiso y se le estableció un programa nutricional vegetariano, o sea, una dieta vegetariana 100% a esos pacientes. A los 2 años se le hizo nuevamente ecografía de control y el resultado fue impresionante, con Ordi, reversión será de placas. Ordi, será Sí, Dean yo creo que Ordi, eso, creo. sí, sí, sí. Sí, ese estudio es un estudio muy, muy comentado y no lo dudo, pero si yo recuerdo el estudio, que ya lo he leído hace tiempo, no hicieron solo eso, hicieron también otras cosas, hubo también alteraciones del estilo de vida. Entonces, una vez más, volvemos al estilo de vida. Y la pregunta ¿es la dieta? ¿Es el estilo de vida? ¿Es la El combinación? conjunto. ¿Es el dejar de hacer lo que estaban haciendo, que claramente no es bueno? Porque lo que la mayoría de las personas hace no es bueno. La típica Ah, dieta occidental, ¿por qué se habla tanto de la dieta occidental? Porque efectivamente hay varios estudios demostrando que esa dieta no es una dieta adecuada. ¿Y por qué tantas dietas completamente distintas, por lo menos en el corto plazo, tienen tantos beneficios? Porque se comparan con la dieta occidental. Entonces yo suelo hacer esta comparación, pero bueno, ahora ya no la puedo hacer. La hacía cuando aún estaba calvo, pero no tan calvo. En que yo cuando tenía poco pelo y decía, si tú me comparas con alguien completamente calvo, pues tú puedes decir que yo tengo mucho pelo. Hoy ya no puedo hacer esa comparación porque ya estoy casi completamente calvo, pero antes la hacía cuando era más joven. Y entonces, todo depende también en los estudios, y ahora yendo a la interpretación de los estudios, depende del grupo control, depende de la intervención que el grupo control tuvo. Entonces, si la intervención que el grupo control recibió no es adecuada, esa es una intervención que incluso tú sabes que te puede dañar, entonces, claro, claro, claro. obviamente que el resultado va a ser buenísimo, pero eso no significa que aquello sea lo ideal. Absolutamente, 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 absolutamente. Pero bueno, es que en ese sentido, bueno, la verdad es que esto daría para mucho, que sin lugar a dudas, en una hora meter todos estos dos temas, esto es muy amplio. Y lo que acaba de decir es muy importante, pero Pedro, fíjate que nosotros en campo clínico hemos desarrollado en los últimos años una necesidad imperiosa de intentar aplicar no solamente lo que tiene evidencia, sino lo que tiene congruencia biológica. Porque cuántas cosas en estudios terminan determinando de que sí, que esto es bueno para aquello y aquello es bueno para aquello, pero sin embargo no se explica biológicamente. Hay una incoherencia porque desgraciadamente vivimos en un mundo, nos guste o no nos guste, pero de un gran interés y las industrias potentes sin lugar a duda, tienen intereses muy marcados en que las cosas salgan como quieren que salgan. Entonces, por ejemplo, a mí me interesó mucho y leí mucho sobre el grupo valenciano que estudia la restricción de metionina para los pacientes Mm. oncológicos y para el estrés oxidativo. En realidad, ellos dicen, si tú logras restringir metionina, excepto que la mayoría de los estudios tienen animalitos, en ratitas, si nosotros logramos restringir metionina, y hay una disminución importantísima del estrés oxidativo en ratas enfermas, en ratas que ya tenían patologías. Entonces, claro, al final no hay duda que poner eso en práctica desde el punto de vista clínico no siempre se puede trasladar con la misma coherencia de los datos que obtuviste, pero muchas veces esos datos que obtuviste son coherentes con la biología del ser humano. Y cuando te pones a revisar el contexto, la ingesta de metionina promedio y o como esta puede implicar alguna afectación de la demetilación de la metionina, pues entonces podría ser interesante, sobre todo cuando uno estudia variables que emanan de ese ciclo de la metilación y que están afectadas en esos pacientes. No sé si me hago explicar, porque es un Se hace, entramado que para los que nos pero yo asisten. tengo, pero yo tengo ahí y a pesar que no conozco muy buena evidencia, me baso fundamentalmente en la bioquímica, pero mm, yo creo que quizás por lo menos una de las explicaciones, si no la mayor y la más importante para esos efectos de la dieta con restricción de la metionina, es que la ratio entre metionina y glicina baja mucho. Entonces, yo estoy convencido que quizás lo más importante es la ratio entre metionina y glicina
y no solo la cantidad total de metionina. La glicina es un, no sé cómo se dice en español, un buffer de grupos metilo, o sea, para evitar una excesiva metilación, la glicina es algo, es muy importante. Y una dieta muy alta en metionina, por ejemplo, una dieta hiperproteica, basada en, yo qué sé, lácteos, carne, que es típicamente músculo, pescado, es una dieta alta en metionina y baja en glicina. Y eso podrá tener efectos adversos a largo plazo. Claro que estoy especulando, obviamente, pero de lo que conozco de esos estudios experimentales y otros, y de la bioquímica, yo sospecho que efectivamente eso podrá pasar y que quizás la explicación, o por lo menos la explicación principal, pueda ser ese desequilibrio entre estos dos aminoácidos. La metionina es un aminoácido esencial, la glicina no es un aminoácido esencial, sin embargo, nosotros Es tenemos condicionalmente esencial. exactamente, porque tenemos una gran limitación en la síntesis de... Tenemos una limitación en la serina hidroximetiltransferasa por un contexto estequiométrico que evita la producción de serina a más allá de 2,5 a 3 gramos por día, porque produce unidades de 1 para el ácido de la metiltetrahidrofolato reductasa. Es que Exactamente. has puesto el dedo en la llaga, porque yo tuve la suerte de trabajar 6 años en un instituto que se dedicaba en gran medida a la investigación de la glicina. Y la glicina juega un rol tremendamente importante y es pobre en la dieta promedio porque no nos comemos los cartílagos que se comían nuestros abuelos, no rompemos el periósteo y chupamos los huesos como lo hacían nuestros abuelos. Entonces, ni los perros, yo le decía a alguien que los otros días estuvimos hablando sobre esto, de que tengo un perro muy bonito que queremos mucho en la familia y quedó un hueso de jamón muy bueno que vamos, hasta yo decía, ¿cómo le voy a dar este hueso al perro? Pero bueno, vamos, se lo pusimos al perro, lo que hizo fue jugar con el hueso de jamón. Entonces, ya ni los perros saben comer hueso. Entonces, claro, tenemos ya a nivel, tenemos, la glicina se hace condicionalmente esencial porque la síntesis está limitada estequiométricamente y porque las necesidades son brutales. Solo para síntesis de colágeno necesitamos 14 gramos en 24 horas. Una brutalidad. Hay un estudio muy chulo, si quieres te lo puedo pasar, donde se desarrolló desde el instituto donde yo trabajé en esta área, mostrando que para la síntesis de colágeno la glicina apenas rinde. Por tanto, siempre está borderline inferior. Y en ese sentido, lo que tú comentabas, yo asevero también esa presunción biológica de que ese ratio entre metionina y glicina afecta considerablemente el propio fenómeno de metilación y eso puede estar detrás de esos beneficios encontrados en algunos pacientes. Miren qué chulo. Creo Al que final, quizás una dieta, por ejemplo, una dieta más vegetariana, te baja la ratio, normalmente baja la ratio entre metionina y glicina, por ejemplo. Y las típicas dietas omnívoras tienen una ratio metionina-glicina muy alta simplemente porque eh, existe algo que es el nose to tail, o sea, si vas a comer el animal. Yo pienso también a nivel ecológico, ya que un animal tuvo que sufrir, tuvo que morir para que tú puedas alimentarte. Entonces yo creo que solo ingerir al músculo y dejar todo el resto es obviamente un desperdicio muy grande. Entonces a nivel ecológico, el nose to tail cada vez se comenta más, pero a nivel nutricional, esto parece también tener sentido y te doy tres ejemplos. Uno es metionina, glicina, porque como tú dijiste muy bien, glicina está en articulaciones, metionina está fundamentalmente en el músculo. más. El músculo tienes una gran cantidad de zinc. En las vísceras, en especial en el hígado, tienes cobre. Cobre y zinc van, hay una Ratio. determinada ratio también. Entonces, si quieres demasiado zinc, desequilibras el cobre. Y, por ejemplo, entonces, por otro lado, la metionina, además de esto, tienes mucha metionina en el músculo y necesitas de nutrientes que puedan hacer, la metionina después se convierte en esa adenosilmetionina y esta después acabará por convertirse en homocistina. Y tendrás que reciclar la metionina. Para reciclar la metionina necesitas de varios nutrientes, entre ellos especialmente B12, B2 y folato. ¿Dónde encuentras B2 y folato en gran cantidad? Una vez más en el hígado. Entonces, tú ves que cuando se come todo el animal, tú comes estos nutrientes, ingieres estos nutrientes de forma mucho más equilibrada comparativamente a elegir solo, por ejemplo, el músculo.
que es lo que la mayoría de las personas, donde yo también me incluyo, es importante decirlo, porque a Sí, mí no me gustan vísceras, por ejemplo, pero tengo perfecta noción de que eso no es lo más adecuado. Y una dieta más vegetariana, baja en alimentos de origen animal, lo que haces es bajar esa ratio entre metionina y glicina, por ejemplo. absolutamente, absolutamente. Muy bien, muy interesante. Como al final estos son temas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir abordajes. Y una vez que tienes un enfermo con una patología cardiovascular establecida, que te deriva al médico cardiólogo, pues vamos a ponernos así en ese ámbito, tus intervenciones más sólidas, no sólidas, sino tal vez más eficientes, van en el área ya sé que te tienes que adecuar al contexto de cada paciente, y lo hará siempre, porque esto lo hace siempre un buen clínico. No hay duda que si aplicas un protocolo para todo el mundo, estamos muy jodidos. Pero, ¿qué herramientas tú notas que tienen mayor impacto desde el punto de vista nutricional en poder ayudar a un paciente que ya tiene una entidad de este tipo establecida? Bueno, la mayoría de esos pacientes que Menciono. acuden a la Ujú. consulta, derivados, casi son todos derivados, son pacientes que son diabéticos o con síndrome metabólico. Es el 95% son así. Entonces, solo tengo quizás un 5% de experiencia con otros que no tienen nada de esto y que efectivamente han tenido un evento cardiovascular y que tienen, por ejemplo, una deslipidemia. Entonces, la mayoría tiene síndrome metabólico y diabetes tipo 2 o enfermedades autoinmunes. Entonces, eso es el 95%. Y en esos pacientes, lo que es más importante en los que son diabéticos tipo 2 con síndrome metabólico es controlarles, bajarles la disminución de grasa. Eso es lo más importante porque la mayoría tiene exceso de grasa corporal, en especial grasa visceral. Entonces eso es una intervención bastante impactante. Se nota en varios biomarcadores. Después, además de esto, en pacientes con diabetes tipo 2 es reducirle la carga glucémica de la dieta. Y hay varias formas de hacerlo, no es solo disminuir la ingesta de determinados alimentos o elegir otros, hay muchas formas de lograr esto. Y después, además de esto, actuar en la inflamación, porque varios de esos pacientes tienen proteína C reactiva ultrasensible por encima de 3 miligramos por litro. Entonces, en varios de estos pacientes también hay que alterar la dieta en el sentido de bajar la inflamación y en muchos de ellos, no todos, pero en muchos de ellos utilizo también ácidos grasos omega 3, como aquí es son derivados del médico, del cardiólogo, del internista. Entonces yo siempre hago un trabajo en que en estos pacientes en especial, no los pacientes de alto riesgo que aún no han tenido un evento, pero sí los pacientes que ya han tenido, ahí todo lo que hago le digo al médico, yo voy a hacer esto, ¿vale? Para que Hay él que estar sepa, tanto. Claro. para que no haya ningún tipo Todo tiene que ser, yo creo que todo tiene que ser muy claro, o sea, Claro, el médico que está acompañando al paciente tiene que saber todo lo que yo estoy haciendo. Entonces no absolutamente. puede haber aquello que existe, que yo sé que existe, que bueno, no le voy a decir nada al médico porque él después no valora lo que yo le estoy recomendando. Afortunadamente yo no tengo ese problema. Estos médicos confían en mí y trabajo, son pocos con los cuales trabajo, pero con estos con quien trabajo, que tienen muchos pacientes, resulta muy bien esta interacción y confían en lo que estoy haciendo y les hago preguntas también para saber determinados fármacos, porque hay algunas interacciones. Pero de una forma general, lo que busco hacer es mejorarles la sensibilidad a la insulina, controlar el impacto en la glucemia en el caso de los diabéticos tipo 2 que la dieta tiene, controlar la inflamación y el estrés oxidativo. Estas son y bueno, y varios de ellos también la hipertensión. Es importante también decir esto, pero la resistencia a la insulina es una gran causa de hipertensión. Es un Este. elemento troncal para todos estos otros factores, claro, como bien dices. Oye, se nos ha ido el tiempo, ya son las
Llevamos ya 1 hora y 15 minutos, no quiero cansar a los que nos asisten. Quiero terminar con una pregunta que no sé hasta qué punto realmente está calando en el ámbito nutricional. ¿Sueles ocupar o sueles utilizar los estudios nutrigenómicos para estudiar la mm, tendencia o factores de riesgo que pudiesen modificar antes de que se expresase una enfermedad cardiovascular como una herramienta que te permita modificar el ámbito dietético nutricional? ¿Lo haces con frecuencia? ¿Apenas lo haces? Si no lo haces, ¿por qué? Y si lo haces, ¿por qué? Apenas lo hago. Al día de hoy apenas lo hago, también por una cuestión de no sé totalmente cuáles son los mejores laboratorios, o sea, aún no estoy, no lo tengo totalmente claro. Por otro lado, por una cuestión económica para los pacientes, entonces no todos los pacientes están dispuestos o pueden hacer esto. Y además de esto, porque efectivamente existen determinados, saber determinados genotipos, saber el genotipo puede ser efectivamente importante, en especial cuando tú ves a un paciente que tiene determinados biomarcos, por ejemplo, una deslipidemia, tú le das una determinada dieta y no No funciona, responde, no no responde, sí. responde. Entonces hay que entender el porqué. Y el paciente dice, no, yo he hecho todo. Usted me comentó que era para comer 2 nueces y media. Me comí 2 nueces y media porque si no funciona la culpa es suya, no es mía. Eso ya me lo ha dicho un paciente. Más de uno. La culpa es suya, no mía. Entonces, en esos pacientes yo creo que sería útil poder tener acceso a esto. Entonces, es algo que efectivamente a mí me gustaría utilizar más. No lo utilizo en este momento por tres causas. Hay tres causas para eso, una económica, otra aún no sé exactamente en qué laboratorio confiar y la tercera porque aún no siento que yo controle bien este tema. O sea, no es un tema que yo sepa en profundidad. Entonces es algo que tengo pendiente estudiar en mayor detalle. Quiero incluso hacer un curso sobre esto. No quiero solo buscar información por mi cuenta para que yo esté más seguro de lo que estoy haciendo. Perfecto, genial. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, caramba, que sé que como yo estás más liado que liado siempre, vamos. Nos queda nada para que nos veamos en Madrid en el curso, perdón, en el Congreso 24 y 25 de este mes. Espero que muchos de los que nos asisten terminen yendo y uniéndose a esta fila. Ya sé que hasta la fecha hay 265 anotados, o sea, esto no había pasado nunca a este nivel, lo cual evidentemente entre otras cosas, nos genera cierta premura porque tenemos sitio para 300. Entonces, y sé que la gente se apunta casi todo al final. Entonces, es un tema que no tiene con la cabeza media loca. Pero bueno, estamos buscando las opciones para que todo el mundo quepa como Dios manda y poder disfrutar de este grupo de ponentes maravilloso que vamos a tener en este evento. Un abrazo grande, querido amigo. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias por tu Muchas gracias. tiempo, gracias por tu expertise, gracias por la objetividad, la coherencia, la solidez con que plasmas lo que comentas y nos vemos muy pronto. Señores, nos vemos pronto también. Cuídense mucho. Gracias por el tiempo también. Y, y si hay dudas con respecto a esto, pues nos dejan por ahí algunas preguntillas que le podremos ayudar. Yo, cuando termine el vídeo en muy poco tiempo, lo compartiré para que los que no han podido estar y le solicitaré a Pedro que sea colaborador para que las preguntas nos lleguen a ambos y son preguntas de corte nutricional, sin lugar a duda, Pedro nos puede ayudar. Abrazo, gente. Nos vemos Una- pronto. Obrigado. Gracias. Obrigado. Muchas gracias.